Se pasó todo por el arco del triunfo, el triunfo de su cuarta transformación, y eso es lo que vemos. Un presidente que no acata las suspensiones dictadas por jueces de amparo, con esta manzana envenenada, este regalo envenenado que le va a explotar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hay forma de que esto pueda prosperar en buenos términos. Lo que decía el presidente López Obrador, insisto, en la firma de este decreto de reforma al Poder Judicial, en compañía de la próxima presidenta, en compañía de Claudia Sheinbaum, que se va a encontrar con este regalo de bienvenida, con esta manzana envenenada que trae consigo muchos frentes abiertos, no solamente en el terreno jurídico, también en el político y ni se diga en el económico. Qué gusto escucharte, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Francisco, buenas tardes. Manuel Le Pasapartí, muy buenas tardes también para ti, para tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Como siempre, lo comentamos contigo, una determinación, un mandato, una orden judicial para que el presidente no firmara, el Ejecutivo no publicara en el Diario Oficial de la Federación esta reforma. No le importó al presidente, Francisco. Pues le hizo lo que el viento a Juárez, según dice la sabiduría popular. Uh-huh. Así es, se pasó todo por el arco del triunfo, el triunfo de su cuarta transformación, y eso es lo que vemos. Un presidente que no acata las suspensiones dictadas por jueces de amparo, ni tampoco legisladores de oficialistas que también desacataron. Y eso en un Estado constitucional, Manuel, debiese de haber sanciones. ¿Cómo es posible que todo sea como si nada, solamente bajo el criterio estrictamente personal de decir esto es improcedente, notoriamente improcedente, y por lo tanto no le voy a hacer caso, como lo dijo Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y todos los del oficialismo? Eso me parece sumamente grave, que no quieran acatar y sobre todo que no haya consecuencias jurídicas, porque la Corte, ¿qué es lo que puede hacer? El Poder Judicial, los jueces de amparo, simplemente darle parte al Ministerio Público Federal para que se inicien carpetas de investigación, se puede iniciar vía inicio de un proceso de desafuero, lo cual sabemos que eso no va a ocurrir, no va a haber un autodesafuero de los legisladores, y por otra parte tendría que llegar a la destitución de los legisladores. Pero esto tampoco va a ocurrir. Y es decir, ¿a qué nos encontramos? A que hay una crisis constitucional que está incrementándose conforme vienen los días y seguirán los días, y con esta manzana envenenada, este regalo envenenado que le va a explotar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hay forma de que esto pueda prosperar en buenos términos a pesar de todos los avisos de especialistas tanto en el país como en el extranjero. Pero esto es lo que hoy tenemos, que ya amanecimos con la entrada en vigor de la reforma constitucional al Poder Judicial. Y Manuel, auditorio, simplemente hoy ya inició el proceso extraordinario que va a culminar con las elecciones del próximo domingo 1 de junio de 2025. Es decir, con la publicación anoche de este decreto inicia el camino, inicia también, entiendo, la batalla legal para tratar de contener esta reforma al Poder Judicial. Vamos a estar en una especie de fango, ¿no? De fango jurídico, político, económico. Con ese fango se va a encontrar y con ese fango deberá lidiar en 14 días la primera presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué sigue en el terreno de lo que dice la reforma, Francisco, en las próximas semanas, meses? Bueno, número uno, hoy ya entró en vigor. El Senado de la República tiene 30 días naturales, es decir, un mes, de aquí al 16 de octubre a más tardar, tiene que publicar la convocatoria en donde vienen los detalles de cómo se va a llevar a cabo este proceso, con independencia de que el INE ya tiene que convocar a una sesión extraordinaria para que inicie la organización de las elecciones. El Congreso, ambas cámaras, tienen que apurarse para expedir la legislación que va a permitir instrumentar a detalle toda esta reforma, que obviamente hay muchas cosas que no hay todavía respuestas sobre cómo se va a implementar ya en los detalles. Por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar Morales, él concluye el 30 de noviembre y simplemente es ni que se les ocurra pensar en que la presidenta Claudia Sheinbaum todavía quiera proponer una terna para asegurar tener 11 en lo que se hace en las elecciones extraordinarias, porque ya tenemos una nueva reforma a la Constitución en donde el proceso para
poder elegir a los ministros y ministras de la Corte es vía voto popular. Es decir, estamos ya en el inicio del proceso extraordinario para elegir a la mitad de jueces y magistrados federales, a todos los magistrados electorales de las salas regionales, a los magistrados o vacantes que tiene la sala superior y a todos los ministras y ministros de la Corte. Se tiene que elegir también a los comités de evaluación por cada uno de los poderes, 5 personas de reconocida actividad jurídica, entiéndase lo que se quiere entender, que van a ser un filtro importante para poder estar revisando los perfiles de los posibles candidatos. Es decir, todo lo que vamos a empezar a ver va a marchar de una forma muy rápida, con independencia de que desde hoy ya se están presentando impugnaciones vía amparo indirecto, acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos o congresos locales, y también controversias constitucionales por municipios de oposición en el país. Es decir, todas las formas que se tienen para poder impugnar se van a hacer, y quien tendrá la última palabra para decir si procede o no procede y si se llega a declarar la invalidez es la Corte, una Corte que desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, tiene todos los argumentos para declarar la invalidez, pero políticamente no sé qué tanto lo quiera hacer, algo así como el tema de la sobrerepresentación en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin duda. Entonces, quien puede detener, quien podría en todo caso frenar esta reforma es la Corte, una Corte que está, digamos, no solamente diezmada, sino ha sido vapuleada por el poder. La Corte se pronuncia en el sentido que se pronuncie, Francisco, va a ser la mala del cuento. Resulta que va a terminar siendo el villano de esta reforma, porque si la valida, pues le dará luz verde a lo que el presidente y su 4T desplegaron, pusieron en marcha. Si la frena, entonces otra vez allá va la batalla, una batalla política contra el ejército del presidente. Mira, Manuel, ¿qué pasaría si en el supuesto caso que la Corte declare la invalidez de esta reforma constitucional porque hubo violaciones graves al proceso legislativo, o porque en el fondo hizo una extraordinaria argumentación progresista y moderna por parte de la Corte y declara la invalidez por el fondo o por la forma? ¿Va a acatar eso la presidenta Claudia Sheinbaum? El oficialismo en ambas cámaras va a acatar, va a decir, no, pues la Corte ya nos invalidó nuestra reforma, en verdad la van a acatar. Yo no veo que en ese supuesto el oficialismo acate, y entonces, ¿en qué vamos a estar en ese momento, Manuel? En una crisis constitucional sin precedentes, en donde ya hay un desconocimiento total y explícito de parte de los poderes federales, ejecutivo y legislativo, en su parte mayoritaria. Y ahí pues ya no vamos a tener más que recurrir a instancias internacionales que ya se están y solicitando la intervención vía Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el asunto llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando eso llegue, en verdad le van a hacer caso a lo que diga la Corte Interamericana. Si no le han hecho caso a la prisión preventiva oficiosa para que se elimine, yo creo que en ese supuesto, Manuel, y ya lo he comentado, es que nos van a sacar del sistema interamericano, para que no se les esté diciendo nada aquí a los legisladores oficialistas. Complicado, pues veremos, por así decirlo, insisto, estamos en una especie de fango jurídico, un fango político, y ni se diga, ya hablaremos de lo económico, porque esto traerá consecuencias inevitablemente. Gracias, Francisco, un abrazo. Al contrario, fuerte abrazo para ti. Es Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.